que se tiene que saber. Si no hay cárcel para la mujer que aborta en Veracruz, ¿por qué tanto problema? Porque las feministas son financiadas por los organismos internacionales que traen el negocio del aborto. Mientras el aborto esté penalizado en todas sus etapas, no pueden ir a abrir sus clínicas de aborto. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Se despenalizó el aborto hasta la semana 12. Mary Stopes tiene 18 clínicas en la Ciudad de México y MexFam tiene más de 5. Y aparte, como lo vendieron como un problema de salud pública, el gobierno, a través de los hospitales públicos, está obligado a dar el servicio del aborto en gratuidad. Entonces, es un mega negocio porque puedes abrir tus clínicas y ofrecerlo y venderlo, el servicio, y aparte obligas al gobierno a ser tu cliente. El misoprostol, la mifeprestina y las máquinas de aspiración intrauterina, la distribución global exclusiva en más de 100 países la tiene IPAS a través de DKT International. Imagínate qué negociazo hacer del gobierno tu cliente y que solo a ti te pueden comprar los insumos para abortar. Claro. Ahora, fíjate, nada más para retomar un poquito el tema de esta entrevista, tengo entendido que una persona presentó un amparo para pues pelear la despenalización en su caso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la presentación de este amparo? Y creo que al haberse negado el Congreso a aceptar este amparo fue turnado a un juez, ¿es correcto? Mira, haz de cuenta que la CONAVIM emite la segunda alerta de género, se dan las recomendaciones y una diputada de Morena, Tania Carola, hace una iniciativa para despenalizar el aborto diciendo, mi iniciativa va a dar respuesta a las recomendaciones de la segunda alerta, porque aparte ellas mismas se creen ese papel de heroínas, ¿no? O sea, mi iniciativa va a resolver las observaciones de la segunda alerta. Esta iniciativa de Tania Carola de Morena se discute a finales de septiembre de 2017 en una sesión en la que hubo quórum legal y se desechó. Se desechó por improcedencia en cuanto a la jerarquía normativa. Veracruz no puede despenalizar el aborto porque protegemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Se desecha la iniciativa. Ese día Morena ni siquiera fue a trabajar. Ni siquiera fueron para dar la cara y defender su propia iniciativa. ¿Qué ocurre, Julio? Los colectivos feministas, entre ellos Equifonía, van con un juez de distrito y dicen, solicito un amparo y la protección de la ley por omisión legislativa. El Congreso debió de haber discutido la despenalización del aborto y no lo hizo e incurrió en omisión legislativa. Ese es el amparo que tú mencionas. El juez de distrito se sobreexcede en sus facultades porque les concede el amparo diciendo, no solo hubo omisión legislativa, el Congreso tiene que despenalizar el aborto, que es totalmente incongruente, porque ellas estaban pidiendo que el asunto se volviera a votar en el Congreso, y el juez respondió, despenaliza, o sea, no ni siquiera, la orden ni siquiera vuelve a discutir el asunto, fue despenaliza el aborto y echar de rodillas a 50 diputados para obligarlos a votar en un sentido. No es una recomendación, sino que emitió una orden. Emitió una orden, pero un juez no le puede decir a un Congreso soberano cómo legislar. No le corresponde. Entonces, el Congreso, en el entonces director de Asuntos Jurídicos, dieron una contestación en ese sentido, ¿no? De que estaba excediendo su esfera de facultad, que un juez de distrito no tiene la capacidad de estar diciendo, o sea, no tiene la facultad para decir qué tipo de leyes se deben de proponer y tampoco puede estar obligando a 50 diputados, o sea, no puede invadir la esfera de competencia, no puede invadir la esfera de trabajo del Congreso. Es como si yo fuera la cocinera en un hotel y yo hago lo de la cocina y voy con la jefa de las que tienden las camas y les digo cómo tienen que tender la cama. No, yo trabajo en la cocina. Yo no trabajo en tender las camas. Sí, para eso es la división de poderes, ¿no? Cada poder está facultado para lo que tiene competencia, ¿no? ¿Qué ocurrió, Julio? Que el Congreso, con la entonces presidenta de la mesa directiva, le solicita a la Suprema Corte, oye, atrae este caso y resuélvelo. Eso fue lo que ocurrió. Este amparo solicitado por colectivos feministas en el que un juez de distrito sobrepasó sus límites, porque, y esto me gusta mucho explicarlo,
Cuando hay una verdadera omisión legislativa, o sea, cuando un Congreso tiene la obligación de hacer una ley y no lo hacen, la instrucción es analízalo y vótalo, no vótalo en cierto sentido. Ajá. En este caso, no hubo omisión legislativa porque a finales de septiembre del 2017 se desechó la iniciativa, se desechó. Tania Carola y su bancada no fueron a trabajar después del temblor y después decían que la sesión era inconstitucional porque también estaban peleando por cuestiones de la Jucopo, por cuestiones políticas. Y por ahí quisieron decir que había habido una omisión legislativa, pero la sesión legislativa se llevó, o sea, tuvo el quórum, o sea, tuvo la cantidad de asistentes necesarias para ser legal, válida, y se desechó. Entonces no fue una omisión. Es lo que a todo el mundo me gusta explicarle. Si hubiera sido una omisión, la obligación era discútalo y vótalo, pero jamás te pueden decir cómo votar. Eso Ahora, sí, no se... ¿cómo es que el ministro de la Suprema Corte, Alcántara Carranca, atrae ese problema hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque la presidenta de la entonces mesa directiva del Congreso en Veracruz, que es una diputada del PAN, solicitó a la Corte atrajera el asunto para que se decidiera en la Corte. Entonces es cuando la primera sala atrae el asunto para resolver lo que es el 636-2019. La primera sala atrae el asunto. El presidente González Alcántara Carranca es el encargado de hacer la propuesta de sentencia. Y muy lamentable, o sea, yo de hecho hasta la fecha sigo pensando qué nefasto trabajo hizo este señor, cómo se nota cuando son abogados de escritorio, abogados académicos que nunca han tenido una carrera judicial, ¿no? Porque totalmente fuera de lo normal, o sea, fuera de lo permitido esa sentencia. Primero, o sea, llena de incongruencias. Por un lado dice que las recomendaciones de los comités de la CEDAW no son vinculantes, reconoce que no son obligatorias y al mismo tiempo obliga a un Congreso a votar en un sentido por base a unas recomendaciones no obligatorias. Si no es obligatorio, ¿por qué obligas a 50 diputados? Claro. Luego establece que las mujeres estamos violentadas en nuestros derechos reproductivos porque no podemos abortar en cualquier o sea, en cualquier etapa gestacional. O sea, una mujer de 8 meses debe de poder abortar porque si no se le discrimina. O sea, esa sentencia estaba llena de puros postulados feministas y no tenía un verdadero contenido jurídico. O sea, ahí te das cuenta y dices, bueno, ¿este señor de dónde salió? O sea, los ministros no deben de ser amigos y recomendados de políticos. Los ministros deben de ser personas que tengan determinado número de años con carrera judicial, precisamente para evitar este tipo de propuestas desafortunadas y desafortunadas no solo por el tema del aborto, que es lo que le decía yo a una amiga, mira, a lo mejor tú me dices que no eres provida, pero tú crees que está bien que en esta sentencia el señor diga que con base en recomendaciones de organismos internacionales que no son obligatorias, se puede obligar a todos los congresos locales a votar en cierto sentido. No, y lo que no dice es que, por ejemplo, México es un país sujeto a tratados internacionales que sí son obligatorios porque México se ha adherido a ellos y los ha firmado, como el Pacto de San José que protege la vida desde la La gestación, ¿no? constitución hasta la muerte natural. Entonces, pues sí, vimos que hace 2 semanas aproximadamente se votó afortunadamente en contra porque pues obviamente no encontraron tampoco un camino jurídico Materia, para, muy bien materia. no había materia jurídica precisamente para aprobar esta legislación, ¿no? Ahora vemos con preocupación que nuevamente vuelven a las andadas y otro ministro de la Suprema Corte ha tomado el caso para dar su fallo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta nueva atracción de la Suprema Corte del caso? Sí, mira, bueno, los 4 ministros, Margarita Ríos Farjat, Norma Piña es feminista, ella ha hecho congresos con Marta Lamas. Y fíjate, la respuesta fue no estoy de acuerdo, porque no hay un mandato expreso para el activismo judicial, no estamos hablando sobre una acción de inconstitucionalidad, sino una omisión legislativa, no hubo omisión legislativa, me encantó, dije, mira, Norma Piña puede ser feminista, y sus comentarios fueron 100% jurídicos, Margarita Ríos Farjat igual,
el ministro Gutiérrez Ortiz, Pardo Rebolledo, dijo, esto es improcedente, o sea, él dijo, esto es improcedente, y Gutiérrez Ortiz Mena dijo que se adhería totalmente a las observaciones de Norma Piña. Entonces, eso me dejó con un muy buen sabor. O sea, que una mujer feminista diga, estoy en contra de esto porque totalmente excede el marco normativo, porque no es legal, porque me encantó. O sea, yo reconozco que Norma Piña hace eventos con Lamas y supongo que es feminista, porque si haces eventos con alguien es porque apoyas esa ideología, y sin embargo sus argumentaciones fueron muy jurídicas. ¿Y qué pasó? Bueno, la propuesta de González Alcántara se desecha, o sea, de 5, 4 estuvieron en contra, y ahora es Gutiérrez Ortiz Mena el que tiene que hacer una nueva propuesta de sentencia, una nueva resolución, tomando en cuenta todos los comentarios vertidos ese día. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, bueno, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena va a tener que presentar una propuesta. Como no procedió la propuesta de González Alcántara, él tiene que hacer otra, en la que sí 3 de 5 digan que sí, para que ya se le dé una respuesta definitiva a Veracruz. Entonces no es que sea un caso nuevo, es la continuidad del mismo, sí, es la nada más que atracción del ahora mismo caso. es la continuidad, y que bueno, debemos de tener muy claro que se dijeron cosas muy interesantes. O sea, se dijo que el quehacer legislativo corresponde al Congreso, no a la Corte. Se reconoció se reconoce que las recomendaciones de los comités internacionales no son vinculantes. Definitivamente no se entró en materia, o sea, no se entró en materia de que si el aborto sí o el aborto no. Estamos hablando de forma. Lo mismo dicen las feministas, no se habló en el fondo, es la forma. Siempre, el aborto siempre ha sido cuestión de forma. Nunca hemos entrado al fondo, nunca hemos entrado al fondo. Y en este caso, pues sigue siendo forma, porque las feministas solicitaron un amparo contra una omisión legislativa que no hubo. Entonces tendrían que responder en ese sentido, negar el amparo porque no hubo omisión legislativa. Y es importante sobre todo tener muy claro que estaba en riesgo el tema de la vida y estaba en riesgo el tema de la soberanía. El decir que cualquier comité internacional pueda venir a decirle a un Estado cómo cambiar su ley, pues ¿para qué tenemos país? Es la total pérdida de la soberanía. Y por eso me gustó muchísimo los argumentos de estos ministros, ¿no? De que no hay materia para que la Corte legisle, no hay un mandato que le permita a la Corte hacer activismo judicial, y pues ahorita hay que estar pendientes. O sea, el asunto no ha terminado. Hay un segundo amparo tramitado por este mismo colectivo de feministas, que es el 44-2020. Todavía no he conseguido la información necesaria para poderte dar una explicación súper profunda de este segundo amparo. En cuanto lo consiga te aviso para dártelo a conocer. Claro que sí. Pero aquí, como ciudadanos que defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tenemos que estar muy pendientes. Si tenemos que volver a ir a la corte a hacer otro plantón, yo estuve en el plantón del 29 de julio, ahí te vi, Sí, ahí estuve por ahí te vimos. a las 11 de la mañana, y si tengo que volver a viajar, y pues yo lo hago. Tenemos que estar muy conscientes que estamos defendiendo la soberanía de los estados, estamos defendiendo la división de poderes que tanta sangre ha costado, no tantas guerras, no la independencia y la revolución, tantos problemas para tener un sistema democrático, con muchos problemas, pero tenemos un sistema democrático y tenemos que defenderlo. Tenemos que defender los verdaderos derechos humanos, como es el derecho a la vida. Exactamente. Bueno, licenciada, pues me da mucho gusto que nos hayas compartido No, toda esta información. Ahí la tienen, queridos amigos. Ustedes notarán cuál es la realidad que se esconde tras de este caso que ha sido muy polémico. Estén atentos de las siguientes noticias que vamos a seguir teniendo sobre este asunto y sobre los demás que vienen sobre la cuestión de la Suprema Corte y el tema del aborto. Entonces, estén pendientes de nuestras noticias. Agradecemos a la licenciada Alejandra que haya estado con nosotros y nos acompañará en otras ocasiones. Muchísimas gracias. A ustedes que no conocen nuestro canal, este es un canal nuevo, MCTN Noticias, para que le den like a nuestra noticia, para que la compartan, para que se suscriban y cada vez seamos más los que damos noticias buenas
a favor de la vida, de la familia y de las libertades. Gracias, que Dios los bendiga.